Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y en el programa de hoy contamos con Cecilia Estrada Villaseñor, que es la directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia, de comillas. Y les diré que además de dirigir esta cátedra, pues es experta en movilidad humana, en protección internacional y derechos humanos, lleva muchos años trabajando en el análisis, la formación y la incidencia en materia de refugio, migración y políticas públicas, o sea, casi nada. Y con ella vamos a tratar hoy del Día Mundial de las Personas Migrantes para reflexionar sobre esa realidad de la movilidad humana en el mundo y acercarnos a las causas que empujan a tantas y a tantas personas a dejar su hogar y a enfrentarse a desafíos realmente a veces terribles que se van encontrando en el camino y las oportunidades que surgen cuando se garantiza una acogida justa y digna. Hola Cecilia, gracias por estar aquí. Hola. Y quería que me describieras cuál es el contexto actual de las migraciones a nivel mundial y dónde se encuentran los principales flujos migratorios. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación. Esta pregunta que me haces es muy amplia, muy amplia, porque ¿dónde se encuentran los principales flujos migratorios? ¿Dónde podríamos impedir que las personas se movieran? ¿Desde dónde estamos planteando esa comprensión de flujos migratorios? No, pero no se trata de impedir. No, de impedir en el sentido, esto lo digo no por nada en especial que me hayas dicho tú, sino porque se correspondía con una respuesta que te iba a dar a esta primera pregunta, ¿no? Me preguntabas cómo describirías ese contexto actual de las migraciones a nivel mundial y tiene esa consecuencia. Pensaba en cómo se está pensando en impedir los distintos tránsitos. Entonces aquí me engañó un poco el inconsciente y he entrado con esa palabra. Sé que tú no hablabas de impedir. Empezando por la Unión Europea, que yo siempre digo como europea, a mí me dan vergüenza las políticas que se han aprobado para poner puertas a los inmigrantes. Bueno, yo creo que hay distintas formas de nombrar las puertas y hay distintas formas de elaborar fronteras dentro de la admisión de las personas a los países, ¿no? Pero para no irme muy allá y contestar primero, ¿sí? A lo primero e irnos por orden, mira, yo creo que ahora mismo estamos ante un escenario polarizado, politizado, sobre la comprensión que se hace de las personas migradas y refugiadas, ideologizado, en donde lo que menos importan son ni las necesidades, ni las vulneraciones, ni las personas en sí. Las personas en sí son invisibles. Y en el lugar en el que estamos ahora mismo en cuanto a las políticas que está poniendo la Unión Europea, pero también Estados Unidos y también muchos de los países que participan de tratados bilaterales y de tratados anexos, es de poner este tipo de fronteras que no solamente aborden lo ideológico, no solamente aborden lo cultural, no solamente aborden la frontera física como una valla que las hemos visto muchas, sino que utilizan el territorio de los países como frontera. Y aquí estamos ya ante una territorialización de las fronteras. Entonces yo lo que te diría es, efectivamente, la Unión Europea, Estados Unidos, México, sí. Es la gran frontera, es el gran territorio frontera, el tapón del Darién, es el gran territorio frontera que impedirá y hará de coladero para que las personas no puedan entrar y no puedan acceder a los distintos países. Pero además te voy a decir otra cosa, incluso cuando las personas han logrado llegar al objetivo de llegar a Estados Unidos, llegar a la Unión Europea, solicitar protección internacional, incluso en ese momento, no sé si muchos de ellos pueden verbalizar y sentir que verdaderamente han llegado a un lugar en donde tienen protección. Y esa sí que es una de las cuestiones que a nosotros nos importan desde la cátedra, conocer cómo las personas convierten toda esa convivencia y convierten toda esta cuestión en una sensación y en un sentimiento de pertenencia.
Cecilia, la historia de la humanidad es una historia de migraciones. Esto no es un fenómeno nuevo. Cuando el hombre no ha podido seguir viviendo en un lugar a consecuencia de la violencia o de la falta de recursos, pues ha emprendido el camino buscando una vida, a veces ni siquiera vivir mejor, sino simplemente sobrevivir. Sin embargo, en las últimas décadas nos estamos encontrando ante un flujo migratorio jamás conocido, mayor. Quizá porque también a través de los medios de comunicación tenemos una noticia casi al minuto de lo que sucede. ¿Cómo podemos abordar todo esto que está sucediendo? Mira, te voy a dar una primicia. Efectivamente, nunca antes el ser humano se había movido tanto como ahora. El porcentaje de personas en movimiento a nivel mundial es del 3,6% en datos de OIM, de toda la población mundial. 3,6%. Pues eso no es nada. Entonces, ¿en dónde está esta percepción que tenemos sobre la movilidad de las personas? ¿En qué lugar radica? Mira, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y conozco y estudio bastante todos los procesos de percepción y de elaboración interna sobre imaginarios a partir de cómo los medios de comunicación y las transnarrativas elaboran toda una especie de historias, porque por supuesto nos cuentan la realidad. Y mi pregunta aquí sería, ¿es esa la realidad que existe o es esa la realidad que los medios de comunicación nos dicen que existe? Cuando vemos y hablamos de migraciones y cuando vemos que en las cifras del barómetro del CIS la respuesta de la sociedad española al mayor problema que tiene España en el año 2024 es la migración, podemos compararlo directamente con la parte de las noticias en donde vemos que hay un boom, por supuesto, de llegadas. Nunca habían llegado, esto hay que decirlo, nunca habían llegado tantas personas en patera a las Islas Canarias, pero tampoco nunca había habido tanta cobertura mediática. Y entonces estas son dos vertientes, dos cuestiones que se corresponden con una sobreinformación. Pues yo soy partidaria de la sobreinformación en cualquier aspecto de la vida. Creo que una sociedad bien informada es una sociedad que puede tomar decisiones de una forma más responsable. Y creo que los ciudadanos tienen derecho a estar informados de lo que sucede. Y bueno, has dicho una cifra que a mí me sorprende porque es una cifra mínima. Sin embargo, la realidad a la que se pueden enfrentar los ciudadanos todos los días en sus calles y en sus ciudades es otra. El fenómeno migratorio lo viven en sus barrios, los viven en su realidad, con lo cual no solamente es una percepción y una cifra. Yo no creo que todo el mundo de repente sea malo, malísimo, que ve un inmigrante y no quiere tenerlo a su lado, sino que bueno, lo perciben como un problema. La cuestión es cómo hacer comprender a los demás que eso no es un problema. Completamente de acuerdo contigo, Julia. Yo tampoco estoy en contra de que haya una sobreinformación sobre migraciones, pero lo que no hay es una justicia informativa. No se informa de la misma forma la llegada de personas a Canarias que de otras de guerras y de movimientos que generan y que gestionan distintas cuestiones. Pero si tú estás licenciada en Ciencias de la Información, sabes que no son noticias las buenas noticias, sino que es noticia todo aquello que rompe. Pero las guerras de Burkina Faso, las guerras de Burkina Faso, y no es una buena noticia. No es una buena noticia, es una pésima noticia. No se nos informa ni lo que pasa sobre en ello. Sudán, ni lo que es decir, en eso te doy. Entonces aquí hablamos de justicia informativa y hablamos también de la capacidad de las personas para elegir el tipo de noticias que consumen, porque hasta ahora creo que tú y yo estamos tratando la parte del consumo de medios más tradicionales, pero se nos está escapando una cosa muy moderna que tiene que ver con las redes sociales. Claro. Y con la elaboración de un mensaje en este otro tipo de Las tecnologías han cambiado todos los paradigmas de la sociedad y entre ellos los de los medios de comunicación, de cómo se comunican ahora las noticias. Es así. Entonces eso es una realidad. Entonces
ya me has dicho que no estamos con el mayor flujo migratorio de la historia. No es así, no es así. Sin embargo, tú has hablado de una cuestión muy interesante, ¿no? Ahora que respondías a esta cuestión. Tú me has dicho que, claro, ¿cómo hacemos que las personas que están en la calle y tienen esta percepción sobre migrantes cambien esa percepción y no los vean? Porque efectivamente uno sale en Madrid y por supuesto la migración está, pero la migración es un fenómeno y la movilidad es un fenómeno bastante complejo. Y a veces el ser humano, y sobre todo estos tiempos en donde se nos facilita la palabra y se nos facilita la aceleración de comprensión conceptual y se nos exige la aceleración conceptual, pues nos hace dirigir categorías a personas a las que no les corresponden ciertas cuestiones. Es decir, llamamos migración a las personas que llegan a las Islas Canarias en aquellas pateras, cuando lo que no conocemos son los casos, las causas, la manera en la que llegan, y son personas que han estado a punto de ahogarse en el mar. ¿Cuál es su objetivo en Europa? Pues bueno, no lo sabemos antes de que lleguen, hasta que no les preguntemos si van a solicitar asilo, si vienen por una estancia, si vienen por un determinado tiempo o si van a buscar a un familiar. Entonces, no conocemos los casos. Otro tipo de movilidad que tú enunciabas bastante bien ahora hace un momento es, pues, por ejemplo, el sector de los servicios. Estamos acostumbrados a que la migración tenga que ver solamente con la parte del sector de los servicios, con el sector de los cuidados, y existe otro tipo de migración y de movilidad a la que no le damos importancia y no problematizamos. Y esto es positivo, de alguna manera, porque empezar a no problematizarla, por un lado, deberíamos de pensar que podría facilitar que pudiéramos concebir que todos podemos llegar a tener el mismo tipo de oportunidades. Y estoy hablando de las movilidades de personas que cambian de trabajo y de ciudad, y de las personas que cambian de país por las distintas empresas, y también estoy hablando de turistas. Nunca problematizamos, por ejemplo, esta parte de la movilidad. No son migrantes, pero igualmente utilizan la parte de la movilidad y son personas extranjeras que se mueven en nuestras ciudades. Y sin embargo, hay una parte que estamos potenciando socialmente y que nos interesa recibirlas, y nos interesa que existan estructuras y que nuestros lugares de habitación estén limpios y estén lo mejor ordenados posibles para ser percibidos de la mejor forma. Y por otro lado, a una parte de esta sociedad, que son las personas a las que categorizamos como migrantes, pues no estamos interesados en absoluto en acogerles. Y aquí no estoy hablando todavía de la parte más vulnerable de la movilidad humana, ¿no? Que son esos migrantes forzados y personas que en algunos casos, por no poder, por no tener recursos o por no verse encerrados en medio de un proceso administrativo que es bastante largo, no solicitan protección internacional y no solicitan refugio. Y entonces estas personas no tienen en los inicios, en algunos casos, un documento que les acredite como ciudadanos y como personas que habitan nuestras ciudades. ¿Cómo hacemos o qué tendríamos que hacer para que cambie la mirada de la sociedad sobre los inmigrantes? Porque hay una mirada a veces azuzada desde determinadas opciones políticas, en el que relacionan inmigrantes con delincuencia, con inseguridad, con pérdida de oportunidades en el trabajo, colapso en los hospitales. Es decir, ¿qué hay que hacer para cambiar esa mirada? Bueno, lo primero, información, por supuesto, pero información consciente. Tenemos dentro de la Cátedra de Refugiados un proyecto, es un I+D, que se llama Charmes, que tiene que ver con comunicación honesta. Y este proyecto precisamente tiene que ver, se elabora sobre la base de necesitamos saber qué tipo de información estamos consumiendo. Así como en los alimentos, ahora sabemos si tiene tanto porcentaje de harina, tanto porcentaje de sal, cuánto tiene de conservante, pues en cuanto a la información también necesitamos saber cómo se elabora. Tú ahora lo decías, yo tengo este grado en Ciencias de la Comunicación y sé cómo se elaboran las noticias, en lo que consiste la agenda setting, en lo que consiste por qué unas guerras importan y por qué otras no. Pues a partir de ahí, en la manera en la que las sociedades se interesen. Depende en qué parte del mundo estés, hay unas guerras que importan y no. A nosotros nos toca estar en la parte occidental, por tanto, los intereses
de las potencias occidentales son las que hacen que los medios de comunicación pongan el foco en las guerras que tienen que ver con esos intereses. Efectivamente, pero esto, Julia, estarás pero de acuerdo, esto no nos deja comprender. No es el sistema, por supuesto. Esto es parte del sistema y siempre ha sido así. Es el sistema y es Tú como me hablabas de Burkina Faso, yo te podría hablar de tantos lugares donde todos los días mueren niños y a nadie les importa la muerte de esos niños. Es así, es así. Te puedo hablar de un país como México, de un país como Guatemala y de un país como Nicaragua, en donde no hay una guerra declarada. Y sin embargo, muere más gente que en Ucrania. Sí, por supuesto. Pero a donde iba es precisamente a esto que tú nombras. ¿De qué manera entendemos lo que ocurre en el mundo? Porque estamos ante la evidencia de un síntoma que se manifiesta en las personas que llegan a las islas y la problematización discursiva sobre que estas personas lleguen. Pero no hay ninguna problematización, desde luego, en intervenir o en dialogar en las guerras y en lo que ocurre a nivel internacional. No hay ninguna elaboración sobre de qué manera esta sociedad está elaborando un sistema en donde no hay una atención primaria que impida, por ejemplo, en el mes de mayo, que se ahoguen 15 mujeres, entre ellas 7 niñas, justo delante de nuestros ojos y siendo grabadas en vivo. No hay ningún otro recurso. Y entonces las categorías y las palabras que utilizamos para nombrar todo esto es el problema de la inmigración, es la crisis de los refugiados y está todo ahí fuera. Entonces, Cecilia, sí. Yo coincido contigo en todo el diagnóstico que haces, pero a mí me gustaría saber, y además como directora de la Cátedra de Refugiados, Migrantes y Migrantes Forzosos, supongo que habéis elaborado también, por lo menos, algunas respuestas. ¿Cómo combatimos esto? ¿Cómo se cambia esa mirada? Mira, tenemos un manual. O sea, el diagnóstico lo tenemos, ahora la medicina. Está. Vale, bien. Dentro de la cátedra hemos desarrollado, como no puede ser de otra forma, venimos de universidad, proyectos de investigación en donde hemos desarrollado trabajo de campo en cuestiones de convivencia. Y tenemos varios cuadernos sobre procesos de acogida y procesos de integración, procesos de hospitalidad y procesos de convivencia. Estos cuadernos están publicados dentro de la Cátedra de Refugiados, de la página web de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, en donde damos distintas claves. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo y no nombrar solamente el material y no quedarnos ahí. La primera cuestión es volvernos más humanos. Estamos en el tiempo de la IA, en donde estamos obligados a sí o sí mirarnos a los ojos, quienes estamos concienciados con el fenómeno y quienes entendemos que una persona tenga una imagen o tenga una piel distinta o tenga una altura distinta o un acento distinto, no es una persona que no merezca estar, que no merezca tener un trabajo o que no merezca tener una vivienda. Esto es la primera cuestión. Mirarnos una y otra vez y entender las diferencias culturales. No demonizar toda esta parte de diferencias en donde en la mayoría de los casos, dependiendo de la clase social, por supuesto, y hay una serie de factores que explican una serie de rechazos, se dificulta la convivencia. Entonces, esas son las primeras claves y las primeras fases. Sentarnos, mirar, elaborar, preguntar si hay alguna cuestión. Yo creo que vitalmente, Julia, yo creo que hay disparadores en la vida que nos inclinan hacia un lado y hacia otro. Un día, hacia el año 2006, yo estaba en el metro, estaba saliendo y en aquel momento, si tú te acuerdas, no, 2006 no, miento, era el año 2004. Si tú te acuerdas, había camiones grandes de policía afuera de las bocas de metro que preguntaban indistintamente por documentación a las personas. En un momento dado se escuchó el grito: deténgase, documentos. Cuando yo me giré, el grito no era para mí, el grito era para una chica morena, bajita, de cabello largo. Y esto, Julia, me hizo empezar a pensar por qué a una persona y no a otra le piden documentación los policías. Y esto, por supuesto, te lleva a un segundo pensamiento. ¿Por qué yo
puedo estar hoy aquí hablando de migración y de refugio y una persona que está como camarera no puede ahora mismo continuar con sus estudios? ¿Por qué yo puedo abrazar a mis hijos todas las noches y por qué una madre los tuvo que haber perdido en una travesía en el mar? Entonces, empezar a pensar en las cuestiones que vemos en las noticias también como disparadores de diferencias en donde yo puedo estar en un sitio y hay otras personas que no pueden estar ahí, creo que es un inicio también lo suficientemente fuerte como para que empecemos a mirar de manera distinta a las personas que viven en esta sociedad. Porque también te digo una cosa, España se está transformando. Hay una serie de noticias que aparecieron este verano sobre el 15% de la población extranjera. Ojo, una población que se cuenta como extranjera, no solamente población de origen inmigrante, también hijos de personas migrantes, también personas que han sido extranjeras y ya tienen la nacionalidad española. ¿Hasta cuándo deja uno de ser inmigrante? ¿Hasta cuándo deja uno de ser de fuera? ¿Hasta que pasa 2, 3 generaciones, 4, 5? ¿Y si el color de piel no se va? ¿Y si el acento o los dejes culturales no se van? ¿Hasta qué momento empezamos a entrar en una sociedad que acoge y empezamos a mirarnos mutuamente? Porque la integración, ojo, no estoy diciendo que tenga que ser desde solamente la sociedad española y entender con todos sus matices a las distintas culturas que se integran. La integración va en 2 vías. Y viene desde un deseo, desde donde las personas migradas y refugiadas también deben de desear y deben de querer integrarse en la sociedad que les acoge, ¿no? Integrar esa mirada de curiosidad y de comprensión. Y ahí es en donde se da una nueva sociedad. Sabes, yo pienso que todo esto tiene que ver con la educación. Es decir, con ir educando, a lo mejor ya no se puede educar a la gente que ya es muy mayor, pero las nuevas generaciones en los colegios, también en las universidades, a mí me parece que esa es la base para que la sociedad cambie la mirada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Dentro del currículo educativo no hay una sola asignatura, no hay una sola charla que tenga que ver con migraciones. Todo lo que sabemos sobre migración es lo que nos dicen las noticias, que son los migrantes. Bueno, pero también hay una realidad, ¿no? Aunque tú digas que solamente es el 3% mundial, bueno, al final, lo dice la OIM. Sí, no, pero al final en nuestro día a día vemos que en los colegios hay niños que han venido de otro lugar y que están con los niños de este, con lo cual sí tocas esas otras realidades, por lo tanto me parece importante la educación, lo que pasa en las aulas, lo que pasa en los institutos, lo que pasa en las universidades. Vale, porque ahora te entiendo. Es el lugar, es un lugar de encuentro, es un lugar de educación, de conocer al otro. Vale, ahora te entiendo. Preguntabas más en cuestión de convivencia, sí, y de cuestión de convivencia con el otro. Esta parte es muy importante. Pero también te voy a decir una cosa, y esto es una observación que hacíamos desde el instituto, ¿no? Tú has ido al Liceo Francés y hemos visto que, por ejemplo, el hijo del embajador de alguno de estos países, pues el embajador de Marruecos, asiste a clases. Habría una problematización de convivencia de este chico con el resto de los compañeros. Entonces aquí ya estamos hablando también de una cuestión de clase social. O ahora mismo. Pero ese problema de la clase social no solamente se da, yo creo que se agudiza con el inmigrante, pero también a veces se da esa discriminación respecto a otro, aunque haya nacido en el mismo lugar que tú, hable el mismo idioma que tú, tenga el mismo color de piel que tú, a veces esa discriminación clasista también se da. O ese percibir al otro con que no tienes tus mismos códigos. Claro, pero tiene que ver no tanto con la parte de, pues yo creo con la parte de accesos educación culturales en algunos casos. Yo creo una educación como más horizontal. Sí, pero depende mucho en qué tipo de lugares se desarrolle. No es lo mismo una convivencia entre personas migradas, a las que no llamaremos migradas, sino expatriadas porque tienen una clase social alta. Claro. Y les llamaremos pero creo que luego, de una forma que a las personas a las que llamamos migrantes en colegios. Sí, por supuesto. Pero por eso a mí me parece importante que en las escuelas es que es el mejor lugar para ir
normalizando esa realidad con otras culturas, con otras maneras de pensar, con personas que, pues que vienen de otros lugares. Estoy completamente de acuerdo contigo. La educación, la educación nos sitúa en un lugar, ¿no? Educación para la ciudadanía, educación cívica, educación de convivencia. Aunque claro, también tengo que decirte, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho en el proyecto de Charmes, que tiene que ver con esta comunicación honesta, tenemos como parte de los entregables una guía didáctica sobre este tipo de información y este tipo de cuestiones en cuanto a la convivencia con compañeros de distintas nacionalidades, da igual la parte de la categoría. Pero también te voy a decir una cosa, hay tantísima carga puesta en las escuelas y muy poca mirada también a las familias. Claro, pero las escuelas necesitan medios para poder llevar a cabo, ampliar lo que es la educación para la ciudadanía, ¿no? Ampliar la educación a los futuros ciudadanos. Estoy ahí completamente de acuerdo. Pero al mismo tiempo hablaba también de la parte del refuerzo a nivel familiar. Sí. En muchos casos, yo creo que todos hemos aprendido de alguna manera sobre migraciones a partir de nuestras familias. Independientemente de lo que hayamos vivido, desarrollado, yo creo que la primera base y el primer contacto con todo este fenómeno viene de ahí, de qué es lo que en nuestras casas se contaba, de qué manera, quién no tiene una historia de un familiar que se fue a, llámale Cuba, llámale México, llámale Brasil, llámale Sudáfrica, y estuvo ahí trabajando durante X años, sufriendo mucha soledad, y finalmente logró retornar y todas esas historias se convierten también en ese pasado familiar que yo creo que inconscientemente desconectamos de lo que está ocurriendo hoy en día también, ¿no? Pero si pensamos un poco, si nos detenemos a pensar, porque también, Julia, tengo que decírtelo, estamos en un mundo en donde pensamos rápido, pensamos de una manera muy poco reflexiva, nos importa responder, no reflexionar, no tomarnos un tiempo para elaborar. Entonces, las políticas sobre migración están también vinculadas a este tipo de respuesta inmediata, porque vemos que llegan personas, entonces creemos que tiene que haber una respuesta inmediata. Por supuesto, hay situaciones que lo requieren. Pero luego hay situaciones que se prevé que van a ocurrir en donde se toman medidas. Y aquí tengo que hablar de Ucrania. Qué excelente acogida ha hecho España con todas las personas refugiadas ucranianas. Ha sido maravilloso. Yo no sé, tú conoces más porque estás en los medios de comunicación todos los días, pero si hemos tenido alguna mala noticia, algún incidente sobre personas ucranianas que están en España, o alguna noticia que hable sobre el bloqueo o la crisis del sistema y cómo se han taponado las plazas porque han llegado un sinnúmero de personas. Yo no sé si tú lo has escuchado, yo no lo he escuchado. Me alegro por los ucranianos. Y yo también me alegro por ellos y me alegro por nosotros, porque esto nos ha abierto una puerta. Y creo que es importante que la veamos todos. Si hemos podido recibir a cerca de 350.000 personas ucranianas desplazadas desde 2022, ¿no podríamos recibir a 40.000 personas o elaborar una sistematización de identificación de casos, de identificación de personas que están llegando a las Islas Canarias y que no se sabe o es lo que se ha politizado? Reclamando medios, porque para eso necesitan medios materiales para poder dar esa respuesta. ¿Es así? Y se necesitan. Te quería también hacer una pregunta. Hay, sobre todo en los países de la Unión Europea, están llevando a cabo una externalización de sus fronteras. Es decir, cojo estos inmigrantes, no los quiero tener aquí, entonces pago a tal país para que los tenga. ¿Cómo está afectando eso a los derechos humanos?
Bueno, esto que tú mencionas es en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Sí. Como sabes, ahora mismo estamos en la transición del Sistema Europeo Común de Asilo hacia el Pacto Europeo Común de Asilo. Y efectivamente el pacto, una de las cuestiones que contempla, a diferencia del SECA, que es este sistema europeo, que tenía que ver con el primer país al que llegaban las personas y solicitaban protección internacional, debían quedarse ahí y el país había firmado elaborar una serie de medidas de acogida e integración. El Pacto Europeo contempla que los países no se conviertan en receptores, sino en sponsors de estas cuestiones vitales, de estos gastos vitales de las personas, comprendiéndose en hasta 20.000 euros, lo que vale en cuanto a gastos la vida de cada persona al año. ¿Qué opino y qué pienso sobre esta cuestión? Lo primero es una deshumanización y una tercerización de un sistema que se ha ido elaborando, reelaborando y que no ha sabido desde dónde acomodarse, pero desde que se fundó. Es un sistema al que ha costado muchísimo trabajo crecer de 500 plazas que había a las 8.000 plazas que tiene ahora mismo, por lo menos en España. No quiero hablar del resto de los países, pero por lo menos en España. Y que se pueda tercerizar y se pueda enviar a personas a terceros países, pues le da vía, por ejemplo, a Meloni a las medidas que está proponiendo. Bueno, yo creo que ahora mismo nadie puede presumir de nada, porque también ha habido partidos que tradicionalmente fueron pilares de la Europa que hemos conocido, que han firmado esos acuerdos y esa externalización. Sí. Así que siempre miramos a otros porque pensamos que a lo mejor los nuestros, de los que nos sentimos más cerca, no hacen lo mismo, pero desgraciadamente en esto lo han firmado todos los países. Pero esto no se salva nadie. No, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente. Pero lo dices porque querrías que ahondara un poco más en España. No, lo digo, sí, me gustaría que España hiciera otra política migratoria. Bueno, claro, y me parece muy si hipócrita siempre las políticas europeas como si las hiciera Meloni o el húngaro. No. Son políticas que se adoptan por consenso y que, por tanto, todos son responsables. Completamente de acuerdo. Mira, y en el caso español, por ejemplo, esta mañana salió esta noticia sobre el gobierno que abre 2 cárceles de migrantes en Mauritania, auspiciados por la FIAP. Entonces, sí. Es que me parece muy hipócrita el decir, nos vamos a lavar la conciencia diciendo que son los países que tienen determinados regímenes los que hacen estas cosas, pero los otros no. No, mire usted, esto es una política Estoy de acuerdo común, contigo. Desgraciadamente, de la Unión Europea. Estoy de acuerdo contigo. Mencionaba el caso italiano. No le quito responsabilidad a nadie. Totalmente de acuerdo. Y estoy hablando del caso italiano como una parte de las consecuencias que vivíamos este verano y como una de las partes más fuertes. Lo señalaba solamente por eso, no por quitarle responsabilidad a nadie, porque aquí en cuestión ideológica, en cuestión de migraciones, sabemos que el discurso está de un lado, las palabras bonitas hacia los migrantes están de un lado, pero luego las acciones están en otro lugar. No nos olvidemos este año 2004, en donde estaban estas camiones de policía en las bocas de metro, era bajo un gobierno. El año en el que se pusieron las concertinas y en el que se elevó la frontera de Ceuta y Melilla, la valla de Ceuta y Melilla, también estuvieron bajo un determinado gobierno. Y había un discurso completamente distinto que tenía que ver con queremos a los inmigrantes, los queremos aquí. Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, es que yo ya estoy harta de hipocresías. Y para terminar, me gustaría que nos dijeras algo positivo, Cecilia, porque si no nos vamos a ir aquí todos deprimidos, nosotras y las personas que nos están escuchando. ¿Qué ejemplo de buenas prácticas de acompañamiento destacarías para la defensa de los derechos de las personas migrantes? Mira, Julia, yo creo que no nos deberíamos de ir aquí ni tristes ni mal. Lo primero, porque estamos ante una gran noticia, y es que están llegando personas para que nuestra sociedad crezca. Esa es la primera noticia. Eso es lo que a mí me hace más feliz. Es decir, hay variedad, hay
cambio, y el cambio siempre nos lleva al crecimiento. Si no lo sabemos leer desde ahí, entonces estamos perdiéndonos de una parte muy importante de hacia dónde va este mundo. Las sociedades crecen y se transforman, los idiomas crecen y se transforman, las culturas crecen y se transforman. Y estamos en un momento clave de comprender que al estarnos transformando estamos dejando atrás también otro modelo. Y esos crecimientos duelen, son distintos. Hay momentos de confusión en donde la sociedad, como había sido hasta ahora, en especial la sociedad española y también la sociedad mexicana o la sociedad estadounidense, no entienden qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos bandazos. En Estados Unidos las políticas migratorias están dejando un reguero de problemas y de dolor inmenso. Es así, es así. Es así, pero llevan haciéndolo muchos años. Empezaron con la administración Clinton, sí. Continuaron después con la administración Bush. No nos olvidemos del gran deportador que ha sido Obama. Obama, sí. Por supuesto. Y desde luego la administración Trump está dejando, y la administración Biden, al haber nombrado tercer país seguro, países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, tienen una gran responsabilidad, por supuesto. Pero la noticia es que las personas ya están aquí, ya han llegado y vienen aquí para que nuestras sociedades crezcan. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos de buenas prácticas y de acompañamiento? Mira, en la universidad tenemos, como tú ya nos has presentado en un principio, esta cátedra de refugiados e inmigrantes forzosos, y tenemos un programa del que nos sentimos muy contentos. Yo creo que son pequeñas prácticas, son granitos de arena, pero tienen que ver con la proyección de las personas a futuro y con la mirada de las personas. Vienen personas refugiadas, inmigrantes forzadas, a tomar clases de español junto con voluntarios, estudiantes, alumnos de nuestra universidad, y juntos comparten el idioma. Nuestro objetivo no es que salgan con un A1. Nuestro objetivo es que estas personas aprendan a nombrar qué les duele, cómo se sienten, que haya una mirada y que se sientan mirados. Una mirada hacia ellos, y en donde ellos sientan que su mirada es considerada desde la humanidad, que tiene que ver con tomarnos un café y poder intercambiar un ¿cómo estás? ¿Dónde te duele? ¿Qué has hecho hoy o qué vas a hacer mañana? Y eso, Julia, proyecta el futuro. Eso imprime futuro, porque a esas personas, así sean 10, 15 o 20, es un programa muy pequeño que tenemos cada semestre, vienen 2 horas durante 7 semanas cada semestre. Es un programa que imprime muchísimo futuro y mucho impacto a la sociedad, porque si tú a ellos que acaban de llegar en patera antes de ayer les dices, a mí me importas porque me importan, a mí me importa cómo te sientes, a mí me importa si tienes hambre o si has dormido o si has comido ayer, y me importa saber si has llorado anoche. Esto tiene un impacto súper positivo, porque esos chicos son los españoles de mañana y son los europeos de mañana, y sus hijos serán los europeos de mañana, y esas historias van a quedar para toda la vida impresas en el futuro de nuestra sociedad. Y ahí es en donde puedo aportar ese grano de esperanza hacia esa percepción que se puede tener sobre las personas y ese impacto. Nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con ese grano de esperanza. Gracias, Cecilia, por aportar pues de tantas ideas con tanta claridad, y tu compromiso con los que más lo necesitan, en este caso que son los migrantes. Y también gracias a todos nuestros oyentes, feliz Navidad, y nos volvemos a escuchar en enero con la 9ª temporada. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.